último va a cerrar esta sesión el profesor doctor Pablo Quinta Redondo, profesor ayudante doctor de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Valencia, son mis compañeros, en el mismo departamento, que ha realizado su tesis sobre el régimen económico matrimonial en la Unión Europea, con diversas publicaciones y también con participación en los comentarios que hemos citado anteriormente. El tema que va a tratar es la coordinación entre el régimen de sucesiones y el del régimen económico matrimonial. Tiene la palabra doctor Quinta. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Veo que tengo aquí alumnos de este año, de años anteriores, o sea que eso es muy gratificante. Bien, es para mí un placer participar en este seminario internacional y quería dar las gracias especialmente al profesor de Verda y a la profesora Landini por haber contado con nosotros, con nuestro departamento, para participar en este seminario. Gracias también a la doctora Almentosa por la contribución que hace al moderar esta mesa y posteriormente gestionar las preguntas. Y nada, estoy muy feliz de estar aquí, pues compartir la mesa con el doctor Parave y bueno, esta mañana nos acompaña el doctor Iglesias, que son los que han editado el libro, y junto con nuestra experta en el departamento sobre sucesiones internacionales, que es la doctora Azcárraga. Por tanto, ya les aviso que el que menos sabe de sucesiones de mi departamento soy yo, pero bueno, voy a hacer lo que pueda. Bien, como se deduce del título de mi intervención, en estos 10-15 minutos, y esperando que la doctora Ventosa pues no tenga ni martillo ni ningún tipo de herramienta ni arma que me pueda dañar, voy a hablar de la coordinación entre dos materias pues, que son de sobra conocidas. Por un lado, las sucesiones y por otro lado, el régimen económico matrimonial. ¿Y por qué voy a hablar de esto? Porque como ustedes bien saben, cuando fallece una persona casada, primero se disuelve y se liquida el régimen económico matrimonial y posteriormente, cuando ya sabemos o cuando ya queda perfectamente determinado el patrimonio del causante, es cuando se procede al reparto de la herencia. Es decir, es evidente que son dos materias que están estrechamente relacionadas entre sí. Pero además, y esta es pues, la particularidad del derecho internacional privado, yo me voy a plantear la coordinación entre estas materias cuando se trata de un caso que presenta un elemento de extranjería, que para los que no estén familiarizados, que entiendo que son la mayoría, pues podría ser la situación de pues, una persona que está casada con un extranjero, o el caso de un matrimonio que vive en un estado distinto al de su nacionalidad. Teniendo en cuenta además que estas materias, por un lado las sucesiones y por otro lado el régimen económico matrimonial, están reguladas actualmente, en el momento presente, en dos reglamentos de la Unión Europea, pues de lo que vengo a hablar realmente es de la coordinación entre el reglamento de sucesiones, ya en vigor y ya aplicable, y el reglamento sobre régimen económico matrimonial, que aquí sí que se produce la circunstancia de que ya está en vigor desde el año 2016, pero que todavía no se aplica. Se aplicará a partir de enero de 2019. Por tanto, pues vengo a hablar un poco del futuro, ¿vale? De hecho, más bien el punto de partida de mi intervención va a ser el reglamento de régimen económico matrimonial, el futuro reglamento, pero van a ver enseguida por qué me refiero a este. Bien, muchos de ustedes no están familiarizados con este reglamento, sobre todo porque el marco del proyecto gira en torno al reglamento sobre sucesiones, pero déjenme simplemente que les indique que este reglamento, cuyas siglas es 2016/1103, es un reglamento que unifica los tres sectores del derecho internacional privado: competencia, ley aplicable y reconocimiento y ejecución de resoluciones, y que tiene la particularidad de que no se va a aplicar en todos los Estados miembros de la Unión Europea, sino únicamente en 18. Claro, esto no lo puedo decir tan a la ligera sin dar pues, por lo menos una pincelada, porque lo normal sería que se aplicara por lo menos en 25 Estados miembros. Bien, el proceso de negociación de este reglamento ha sido muy largo. Yo recuerdo pues, cuando empecé mi tesis doctoral que era una propuesta, este reglamento, y estaba constantemente esperando que en el proceso de elaboración final de la tesis pues, saliera el texto definitivo. Pero esto no es así. Y la faena que supuso fue que no solo no salió el texto definitivo en el momento de acabar la tesis, sino que además no se aplica en todos los Estados miembros, que era una de las premisas de las que había partido. Y entonces yo me planteo, ¿cómo es posible que un reglamento de la Unión Europea no se aplique en todos los Estados miembros? Pues muy sencillo, porque no todos los Estados miembros querían un reglamento en esta materia por unas diferencias que existen en los Estados miembros
pues especialmente en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo y al concepto de parejas registradas, que un poco transversalmente toca también esta materia. Entonces no me quiero detener en esta cuestión, simplemente decir que es un reglamento que se aplica en 18 Estados miembros de la Unión Europea, fruto de un mecanismo que se llama cooperación reforzada. Bien, volviendo al reglamento sobre régimen económico matrimonial, si nos fijamos en sus artículos 4 y 5, que son, vamos a decir así, el núcleo duro de las normas de competencia judicial internacional, veremos que se distinguen a grandes rasgos dos bloques temáticos relacionados con la disolución y liquidación del régimen económico matrimonial. Por un lado, aquellos procedimientos que están relacionados con una crisis matrimonial, una crisis de la pareja, para lo cual el artículo, en este caso es el 5, remite al Bruselas 2 bis, y por otro lado, y este es el artículo sobre el que voy a hablar de lleno, está el artículo 4, que lo que se refiere es al tribunal competente para la disolución y liquidación del régimen económico matrimonial cuando fallece una persona. ¿Qué tienen en común estos dos artículos? Pues estos dos artículos tienen en común que el legislador de la Unión Europea tiene un objetivo, y es el de concentración de procedimientos ante los tribunales de un mismo Estado miembro. A nivel estatal es bastante lógico que el operador jurídico que se ocupa de disolver y liquidar el régimen económico matrimonial sea el mismo que se ocupa de dividir la herencia, pero en un supuesto internacional esto es más difícil que pase. Precisamente para evitar la dispersión del pleito, es decir, que yo tenga el régimen económico disolviéndose en Francia y la herencia disolviéndose en Italia, la Unión Europea ha diseñado unas normas de competencia judicial internacional que intentan estar coordinadas y ensambladas. Y para ello lo que hace es formular una regla que permite la concentración de procedimientos ante los tribunales de un mismo Estado miembro. El artículo en cuestión que permite esta concentración de asuntos ante los tribunales de un mismo Estado miembro es el artículo 4 del reglamento 2016/1103. ¿Qué hace este artículo 4? Pues este artículo 4 nos remite en bloque, que no es poco, a todo el reglamento sobre sucesiones. En líneas generales, este artículo 4 nos dice: el tribunal que vaya a dividir, o mejor dicho, a conocer sobre la sucesión, será el que previamente tenga competencia para disolver y liquidar el régimen económico matrimonial. Claro, yo ahora podría acabar aquí mi intervención y decir, por tanto, remito a todo lo que ha dicho el profesor José Luis Iglesias sobre todas las normas de competencia judicial internacional. Pero realmente les quiero plantear dos supuestos teórico-prácticos que yo creo que son pues, los que serán bastante frecuentes en la práctica. Son, por supuesto, dos casos muy sencillos y que no quiero que se los tomen como que son con carácter exclusivo a otros supuestos. Bien, en un primer escenario les voy a plantear un ejemplo en el que fallece una persona casada con residencia habitual en un Estado miembro y no ha elegido la ley de su nacionalidad, que de hecho es la única que puede elegir. El supuesto es el siguiente. Monique y Javier, una mujer francesa y un hombre español, están casados y viven en España. Transcurridos unos años, Monique muere en España. El fallecimiento se produce sin haber elegido esta la ley aplicable a la sucesión. Me pregunto, ¿qué tribunales son competentes? Y además, como estoy hablando de la coordinación, me lo tengo que plantear tanto para las sucesiones como para el régimen económico matrimonial. La respuesta es que el tribunal competente es el mismo para ambos procedimientos. Y lo es, voy a intentar separarlo, para las sucesiones en virtud del artículo 4 del reglamento sobre sucesiones, que indica que serán competentes los tribunales de la residencia habitual del causante, esto es, los tribunales españoles, pero además, como el reglamento de régimen económico matrimonial nos dice que el mismo tribunal que vaya a conocer de la herencia disolverá y liquidará previamente el régimen económico matrimonial, la respuesta completa a este supuesto es que el tribunal español será también competente para disolver y liquidar el régimen económico matrimonial. Bien, un segundo escenario, este quizás es un poquito más complejo, se refiere al supuesto del causante
que ha elegido la ley de su nacionalidad. Además, la nacionalidad de un Estado miembro. Bien, estos casos se regulan en los artículos 5 y 6 del Reglamento sobre sucesiones, y lo que nos permiten estos artículos 5 y 6 del Reglamento sobre sucesiones es atribuir la competencia judicial internacional a los tribunales del país cuya ley ha sido elegida por el causante. Y además esto se permite, vamos a decirlo así, mediante un doble mecanismo. Por un lado, gracias a que todas las partes interesadas en la sucesión acuerden litigar en el país cuyos tribunales han sido elegidos por el causante mediante la elección de ley, o mediante una remisión que el tribunal originalmente competente va a hacer a los tribunales, ya lo vamos a ver, de la ley elegida por el causante. Bien, y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver todo esto con el régimen económico matrimonial? Pues tiene mucho que ver, porque si el artículo 4 del Reglamento de Régimen Económico Matrimonial nos dice que el tribunal competente para dicha cuestión va a ser el mismo que el de las sucesiones, estas disposiciones, esto es, los artículos 5 y 6 del Reglamento sobre sucesiones, pueden impactar de lleno en la determinación del tribunal competente para el régimen económico matrimonial. De una manera más resumida, el hecho de que el causante haya elegido la ley de su nacionalidad, por un efecto rebote, puede producir la elección del tribunal competente para el régimen económico matrimonial. Precisamente por toda esta remisión genérica que un reglamento hace en bloque al otro. Lo vemos con un ejemplo muy rápido. En este caso voy a matar a dos personas voy a matar a una persona de nacionalidad alemana. Bien, Bárbara y Moritz, ambos de nacionalidad alemana, están casados y tienen 3 hijos. Por motivos de trabajo, pues ella vive en Alemania junto con sus 3 hijos, pero él ha recibido una suculenta oferta de trabajo y se ha desplazado a Austria. Poco antes de irse a Austria, pues Moritz pasó por la notaría en Alemania e hizo un acuerdo en favor de la ley de su nacionalidad, esto es, en favor de la ley alemana. Después pues ya se va a Austria a trabajar y allí, pues por desgracia, tiene un accidente laboral y fallece. Bien, ante este ejemplo, pues caben 2 supuestos. Uno podría plantearse, ¿qué tribunal es el competente? Pues el tribunal del país donde ha fallecido. Y diríamos, Austria. Y ahí acabaremos. Pero claro, teniendo en cuenta que el cónyuge superstite, Bárbara, y que los hijos viven en Alemania, pues no resultaría descabellado plantearse que todos ellos estuvieran interesados en que el tribunal competente para la sucesión fuera el alemán. Este es, digamos, el mini escenario 1 que planteo, es decir, que todas las partes interesadas en la sucesión estuvieran de acuerdo en litigar en Alemania, y ello evidentemente produciría un impacto tanto para la sucesión como para el régimen económico. Pero ¿qué pasaría si los 3 hijos ya mayores de edad no quisieran litigar en Alemania porque están dispersos por el mundo, vamos a decirlo así? Pues aquí ya es más complicado, porque imagínense que uno de estos hijos reside en Austria y por tanto prefiere que se esté litigando no en Austria sino en Alemania. ¿Qué me planteo en este caso? Lo que me estoy planteando es que aquí, fíjense, les estoy hablando de qué querrían los hijos de esta señora, pero esto es ciertamente lógico para las sucesiones, pero ¿y para el régimen económico matrimonial? ¿No debería el cónyuge superstite poder ser oído acerca del tribunal que tiene competencia para el régimen económico matrimonial? La conclusión de este supuesto sería que, desde mi punto de vista, uno de los efectos, vamos a decir así, perversos que tiene esta remisión genérica del Reglamento de Régimen Económico al de sucesiones es que, en algunos supuestos, la voluntad del cónyuge superstite puede, digamos, que no verse satisfecha si alguna de las partes interesadas en el procedimiento consigue situar el pleito ante los tribunales de un país pues que no favorece sus intereses. Y esto puede tener sentido
Por un lado, para las sucesiones, porque el cónyuge superstite es un heredero más, pero para el régimen económico matrimonial, a mí personalmente me chirría un poco que no se tenga en cuenta su opinión. Es por esto, y con esto voy concluyendo, que algunos autores se plantearon durante el proceso de negociación del reglamento que este artículo de régimen económico matrimonial debía haber dicho que el tribunal competente para las sucesiones, para el régimen económico, fuera el mismo que el de para las sucesiones solo cuando el cónyuge superstite estuviera de acuerdo. De este modo, digamos que evitaríamos resultados injustos o efectos sorpresa para el cónyuge superstite de que se tuviera que desplazar a otro país. El legislador de la Unión Europea, por supuesto, tiene sus motivos, ha mantenido su posición de la propuesta y ha optado por una regla que, pues como contrapartida y como buena noticia, nos garantiza siempre la concentración de procedimientos ante los tribunales de un mismo Estado miembro. Con esto finalizo. Verán que he tocado sobre todo el reglamento de régimen económico matrimonial, y esto es sobre todo para llamar la atención de que el reglamento sobre sucesiones ya lo aplicamos y ya nos importa, pero es que a partir de enero de 2019, por otro reglamento que aparecerá o que ya ha aparecido, lo vamos a tener que aplicar todavía más si cabe. ¿De acuerdo? Entonces simplemente, pues estos son los escenarios que les he querido plantear, que yo creo que pueden darse en la práctica, pero si alguien quiere profundizar en el turno de debate, pues muy gustosamente puedo responder sus preguntas. Así que nada más y muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Quintà, por su exposición y gracias también por sus palabras de agradecimiento.